Bueno, a ver, ya tenemos 35 participantes y en rigor al tiempo y agradeciendo la puntualidad de todos, creo que podemos dar inicio formal ahora sí al vivo de hoy. Y bueno, antes de presentarlos, voy a contextualizar un poquito la propuesta de la charla de hoy también para los que nos acompañan. Yo soy Patricia Breuer, soy de la Facultad de Ingeniería, coordinadora de Impacto UDD, que es una iniciativa que promueve que estudiantes de ingeniería y otras carreras, porque está abierto a carreras de toda la universidad, Santiago y Conce, hagan proyectos en comunidades, proyectos sociales en comunidades, motivando, incentivando que ayuden a generar transformaciones sociales, cambios sociales que se mantengan y continúen en esa comunidad o en esa organización social con la que trabajamos. Y a la vez impulsamos también la creación de una agrupación de estudiantes que se está consolidando a poco, que está teniendo su propia autonomía y que está siendo liderada también por coordinadores estudiantiles. Se sumó hace poquito ya un grupo firme de Concepción, esperemos que después de hoy también se sumen más. Así que bueno, los invitamos a mirar impacto.ed.cl para los estudiantes que quieran sumarse y ser parte de esta iniciativa. Y en este trabajo que hacemos con organizaciones y con comunidades, llegamos a Rodrigo y a Martín, del Grupo Talca, y ahí conocí un poco el enfoque de trabajo que ellos tienen con las comunidades y el trabajo que están haciendo con arquitectura también en la universidad, bueno, y principalmente junto a Miguel en la carrera de arquitectura, y cómo se involucran desde su profesión, se involucran con las comunidades. Nosotros ya desde este semestre, con toda la pandemia, comenzamos a movilizar unos webinars que los llamamos Historias con Impacto, donde invitamos personas profesionales que están uniendo su vocación, su pasión, con su profesión, con su trabajo, para ayudar de alguna manera a generar cambios sociales y a trabajar con comunidades. Y cuando conocí lo que hacía el Grupo Talca y lo que hacían Rodrigo y Martín, es esto lo que buscamos mostrar, porque también creemos que su trabajo y sus historias de vida son inspiración para otros estudiantes y futuros profesionales. Y por eso quisimos invitarlos a hoy. Cuando tuve la oportunidad de charlar con Rodrigo y Martín, me contaron un poco cómo ellos buscan trabajar con las ciudades más remotas, con comunidades rurales, y cómo junto con las comunidades y utilizando los recursos de la zona, integran a esas comunidades para gestionar desarrollos participativos, para tratar de generar procesos locales. Ellos hablan mucho de los procesos locales y hoy nos van a hablar de eso. Y cómo desde la creatividad y desde la escucha logran generar cosas nuevas en favor de esas comunidades. Cómo trabajan con los oficios, cómo trabajan con los recursos, pero me gustó mucho el enfoque que ellos tienen y que ellos han promovido después de más de 10 años de trabajo, desde la interdisciplina, desde la creatividad, desde la escucha, para promover el desarrollo local. Y era un poco la invitación que les hacía hoy a Rodrigo y a Martín. Ellos lo hacen desde lo que conocen, que es la arquitectura, pero también lo hacen abriéndolo a otras disciplinas, y es un poco lo que queremos transmitir a nuestros estudiantes, cómo uno desde sus profesiones pueden utilizar estas herramientas para promover desarrollo local. Así que, bueno, yo veo que se siguen sumando invitados, les quiero decir que tenemos más de 50 participantes, Rodrigo, Martín, así que bueno, después de esta introducción, sí me gustaría ya darles el pase a ustedes para que nos cuenten un poco de su propuesta y de su trabajo durante estos años. A ver, Rodrigo, ¿estás? Ahí está. Ahí sí. Bueno, gracias primero que nada por la invitación. Hemos tenido algunas conversaciones ahí sobre algunas cosas que consideramos, sé que de repente, claro, a ustedes como Impacto UDD le hace sentido o le hizo sentido en algunas de las cosas que hacemos o que también de alguna manera que cuando comenzamos a tener relación con la escuela Sur-Sur en Concepción, que es la carrera de arquitectura de la Universidad del Desarrollo en Concepción, bueno, de alguna manera ahí debe haber venido este encuentro o esta cercanía para poder estar hoy día, contarle un poco de cosas que hacemos. Claro,
hay algunos, hay varios estudiantes, vimos pasar que hay algunos que fueron alumnos nuestros el 2018 en Concepción, que se vuelven a unir, y tratamos de, bueno, creo que hay cosas que todos los años se han venido haciendo conscientes y que aunque de repente hayan visto cosas que vamos a mostrar, y vamos a mostrar algunas cosas que no han visto, tratamos de poner ahí 2 cursos, 2 trabajos que ilustran muy bien de repente un acercamiento con una mirada a proyectos y a ideas de cómo establecer cierta relación con las comunidades, que es, como, es un tema complejo, cómo es la entrada, cómo se pueden desarrollar ciertas cosas. Entonces, vamos a contarle un poquito desde acá. Ahí estoy admitiendo. Ya. Bueno, muchas gracias por la puntualidad a todos, por el interés, por estar hoy día tan temprano. Igual las 9 no es tan temprano, pero por estar acá. Hoy en pandemia es temprano a las 9. ¿Sí? Ah, sí, pues sí, Cada cambiaron vez la más hora. temprano. Cada Es vez más verdad. temprano. Sí. Sí, en Ahí realidad ya no. aprovecho, si quieren ir, si les van surgiendo dudas, preguntas, comentarios, los invito a ir dejándolos en el chat y después vamos a tener, más hacia el final, vamos a tener un tiempo para preguntas, para comentar, para que puedan conversar con los chicos también. Eso, vamos a ir lo más rápido posible para que podamos conversar también, cosa que a nosotros nos cuesta ir rápido, porque como que empezamos a profundizar o yo de repente me voy por las ramas, así que Martín me tiene que agarrar y ahí nos vamos a ir dividiendo con Martín, nos vamos apoyando. Bueno, partimos con esta imagen, que es una imagen que subimos yo creo que hace 2 meses al Instagram de Grupo Talca. Justamente yo creo que se nos viene a ser consciente haber recopilado las caras y los cuerpos de muchas personas que han sido como muy importantes en el desarrollo del trabajo desde que salimos de la U, el 2007. Nosotros estudiamos en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca, que es una escuela que de alguna manera hay una frase de Juan Román, el director, que dice, no nos bastaba con la ciudad para hacer escuela. Entonces teníamos que llegar al territorio, abarcar el territorio. Y de esa manera, esa mirada se plasma en lo que hacemos, esa mirada de escuela, se plasma en lo que hacemos, y tiene que ver con esto. Entonces, claro, cuando uno escucha esa frase, uno finalmente, en el recorrido, en el tiempo, empieza a ver que eso tenía relación con personas, no solamente con paisaje, o con economía, o con la ciudad, o cosas como materiales, sino que tiene que ver con personas. Entonces les vamos a contar una primera historia, bueno, y por eso acá aparecen fotos de profesionales, arquitectos, escultores, gente con que nos hemos relacionado, biólogos, gente de la danza, muchas disciplinas, hay grabadores, ingenieros, también campesinos, pescadores, leñadores, están todos acá. Carpinteros, ahí veo a don José de San Juan, en las experiencias detonantes, gente que conocimos gracias a la escuela de Sur-Sur, en las experiencias detonantes que desarrollamos en Chiloé. Entonces, para nosotros es muy importante esto. Por eso partimos con estas caras y con estas personas, porque creemos que es lo que marca realmente como el eje fundamental de todo el trabajo. Y para eso les contamos una pequeña historia que sucede el año 2001 en Talca, donde tuvimos un taller en un ramo de escuela,
el año 2001 con la Cazú Segers, que es arquitecta chilena. Y ella nos tocó el último bimestre de la carrera, nos hizo clase en Talca y nos hace un encargo, un pequeño encargo que nos dice, vayan a buscar el habitar mínimo, que viene también por esta visión de la escuela, esta visión de Juan Román, que tenía que ver con esta idea de que la ciudad no bastaba, sino que era necesario abarcar el territorio, llegar mucho más allá, como tema de arquitectura. Y claro, ahí a uno lo ponen en problema porque ¿qué es el habitar mínimo? Entonces parece que esto podría haber sido en la ciudad también, pero cada caso es distinto cuando a uno le dan un encargo, y nos fuimos a ver en esa época no habían Google Earth, habían planchetas del IGM, yo creo que los más grandes se acuerdan que no teníamos esta herramienta, esta imagen no la teníamos que ir y comprar una plancheta de papel, y esta plancheta de papel tomar decisiones sobre eso, para dónde ir, o entender las relaciones o distancias entre los pueblos. No existía nada como de lo digital más avanzado, era todo en papel. Entonces, nosotros estábamos acá en Talca, ¿cierto? Y empezamos a ver que queríamos buscar el habitar mínimo en relación a territorios o situaciones más remotas, la que puede ser la cordillera de los Andes en este caso, o la costa maulina, que en esa época era una situación remota. Después del terremoto del 2010 empieza a aparecer toda esta franja, pero antes era todo virgen, habían pequeños poblados. Entonces nos empezamos a meter y descubrimos que había una franja dunar, de una entre Constituciones y Loca, entre el río Maule y el Mataquito, de puras dunas y humedales. Y cuando empezamos a entrar por las planchetas, descubrimos un pequeño pueblo que se llamaba Cuchi, que está acá. Y en las planchetas en esa época lo que se veía era una conformación de árboles y un camino que entraba, ¿no es cierto? Esta imagen. Hoy en día pasa una carretera por acá. En esa época era un camino de tierra. Hoy en día hay una doble vía ahí bastante buena, cosa que ha hecho ir apareciendo toda la infraestructura caminera y va a hacer aparecer todo este territorio. Y cuando llegamos a Cuchi, tomamos la decisión de ir a ver qué pasa, para ver si podíamos descubrir un habitar mínimo. Y esta era una foto del SAF, del Servicio Aerofotogramétrico. Ahí está el mar, la duna, y esta era la foto que vimos, con el camino entrando a la conformación de árboles y el camino de tierra, ¿no es cierto?, que pasaba hacia este lado. Pero cuando entramos, ¿no es cierto?, desde la carretera veíamos esto, que es veíamos el humedal, la carretera y el camino pasa por el humedal, y a la distancia se ve esta conformación de árboles, ¿cierto? Entonces, eso era un poco, ahí decíamos, bueno, ahí hay una acción de las personas, acá hay una acción de las personas de poner una concentración de árboles para, de alguna manera, poder domesticar el habitar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacía esto? Protegida del viento y de la arena, eran captadores de arena, de alguna manera, estos eucaliptos, y entraba al camino, y veíamos los pajonales. Pero cuando entramos, lo primero que vimos fue esto, que nos llamó mucho la atención. Conocimos al pescador, ¿no es cierto? Un pescador que vivía a 3 kilómetros del mar, una cosa nueva para nosotros. Pensamos que siempre los pescadores están a borde de río o a borde de orilla. Este pescador vivía cerca del camino. Tenía que cruzar 3 kilómetros de duna para llegar a pescar. Y lo primero que vimos fueron sus manos, y con una herramienta reparando una cuerda, la estaba rehaciendo y reparando redes. Y empezamos a conversar con él. Y acá es cuando se nos empieza, en esa época, el 2001, totalmente como moviéndonos un poco por intuición, empezamos a entender que acá hay algo importante. No estábamos plenamente conscientes del valor que podía tener esto, ¿cierto?
Entonces, en la conversación, después de un rato, primero él claro, como que, ¿qué hacen ustedes acá? ¿A qué vienen? Uno le explica un poco, pero finalmente nos invita a almorzar. Y cuando entramos a almorzar empezamos a ver que su vivienda no tenía en su tecnología, ¿no es cierto? La tecnología que él utilizaba para solucionar su vivienda no eran clavos, no eran otro tipo de uniones más que nudos, ¿no es cierto? Amarras. Entonces, nos parecía bonito que esto aparecía como una solución tecnológica que tenía que ver con la herencia de su oficio. Entonces empezábamos a entender que los oficios eran, eran, no sé, eran determinantes para poder situarse en un lugar, porque la inteligencia ya está en la mano. El pescador, de alguna manera, ya tenía toda la sabiduría en su mano. Y empezamos a ver cosas como estas, ¿cierto? Redes a partir de cuerdas que soportaban unos plásticos, cosas de repente uno podría decir muy precarias, pero que funcionan muy bien. A partir de los pajonales, como con 2 varas aprieta estos pajonales y los amarra con un alambre, ¿cierto? Porque no admite clavos, además por la corrosión y todo eso, y tiene entre alambre y cuerda, ahí se ve un alambre y se ve una cuerda que lo apoya. Puede ser porque el alambre tal vez falló con la corrosión y aparece esta segunda cuerda ahí. Entonces, además que este pajonal, si había lluvia, la gota sigue la fibra del pajonal, entonces protege muy bien. Esto todo tiene que ver con la sabiduría. Entonces acá viene una frase, ¿no es cierto?, que nos decía Lacazú en esa época, que viene un poco de la Católica del Paraíso, que es cuando el oficio rima a la acción. Entonces el oficio determina una acción a partir de la inteligencia que ya se posee en la mano. Y en esa época no pensábamos que era... Nosotros dijimos, acá tenemos un descubrimiento. Descubrimos una persona increíble, fenomenal, así. Para nosotros era eso, como que habíamos descubierto algo. Con el tiempo les vamos a contar de que no es ningún descubrimiento, esto está en todos lados. Y eso es lo bonito. Pero había otra cosa más, es que para construir lo que él construía, él entendía algo que te lo puede explicar la ciencia, ¿no es cierto? La ciencia te habla de la corriente de Humboldt, ¿no es cierto?, que va de sur a norte. La ciencia te habla de por qué los vientos predominantes son suroeste, ¿no es cierto?, como indican las flechas. La ciencia te habla por qué los sistemas frontales vienen desde el mar y se desplazan y precipitan, y vienen las crecidas de río, bueno, y todo eso. Entonces, él sabía todo eso, pero no a partir de explicárselo por la ciencia. Él lo sabía por sincronía, por haber habitado ese lugar, y porque el cuerpo se lo dice. De alguna manera él ve las nubes, ve el horizonte y dice, va a llover en una semana más, va a llover en 3 días más, listo, en una semana y media voy a poder ampliar mi vivienda. Y eso es increíble, porque nos dice un día, que estábamos con él conversando, nos dice, oiga, si quieren ver algo, vengan en una semana y media más, porque van a poder ver ampliar mi vivienda. Ah, ya, perfecto, qué bueno, ¿y cómo lo hace? No, miren, lo que pasa es que yo ya sé que vienen lluvias, y vamos a poder ir al mar a recolectar todo lo que el mar me devuelve, y con esos materiales voy a poder construir mi vivienda. Y ahí aparecen los plásticos, trozos, maderas, como materia, ¿no? Todo lo que la crecía cuando el sistema frontal choca con la cordillera, crece el río Maule, ¿no es cierto? De repente lleva cosas de la ciudad o de los pueblos y las desemboca al mar, y el mar con la corriente de Humboldt y el viento suroeste se las devuelve en su duna, donde él habita. Y él recolecta estas cosas, ese es el sentido. Ahora, él lo sabe no por la ciencia, él lo sabe por sincronía, y eso es lo bonito, ahí hay otra sabiduría. Entonces, tal como
su duna es formada a partir del desgaste de la roca de la cordillera que termina en grava, luego en gravilla y luego en arena, y la corriente de Humboldt y los vientos predominantes conforman su territorio, es la misma acción, ¿no es cierto?, que le determina su hábitat. Y con esos materiales amplía su vivienda. Y eso, con eso es que ya quedamos impactados. O sea, una cosa, la relación del oficio con el hacer, pero también de cómo alguien que no sabe ciencia, de alguna manera, tiene una sabiduría tremenda respecto a esto. O sea, nos podría decir lo que nos dice la ciencia. Y ahí ya uno queda descolocado, uno dice, acá hay algo increíble. Y eso con Martín lo fuimos viendo a través del tiempo. Y eso genera que nosotros le estamos haciendo un poco la película corta, que pensemos en algunos talleres que lo hacemos en el taller de los oficios. Ahí surge un taller de los oficios que lo hacemos con Martín en la escuela a pedido de Miguel, en la escuela Sur-Sur de Concepción, que tiene que ver con esta visión del oficio y este tipo de personas, ¿cierto? Entonces, acá le vamos a mostrar dos ejemplos, estos son dos distintos casos, ejemplos de este taller de los oficios que muestran un poco cómo acercarse a esta sabiduría y qué hacer con eso, ¿no es cierto? Ahí, Martín. Yo te voy No se me pasando. activaba el micrófono, ahí se me activó. Sí, que tiene mucha relación con lo que les contaba Rodrigo de Cuchi, de estas personas que uno se va encontrando que finalmente te pueden explicar lo que explica la ciencia, pero desde las vivencias. Y eso es fundamental porque están las cosas ahí, están en el territorio, y no están en las cosas, sino que están en las personas. Y eso es muy interesante. Bueno, aquí les vamos a contar un curso, un caso de... Bueno, el taller de los oficios trata de que los estudiantes vayan al territorio a buscar a alguien que hace un oficio, un oficiante, como le decimos nosotros, porque no es un artesano. Porque finalmente la gracia que tiene un oficio es que se ha enseñado de generación tras generación, entonces quien ejerce un oficio ejerce algo perfecto, ejerce la perfección. Si alguien lleva haciendo vasijas no sé, de greda durante toda su vida, y su papá también las hizo, y su abuelo y su tatarabuelo también las hizo, tiene 200 años de perfección en un oficio. Entonces estamos hablando de perfección. Seguramente a su tatarabuelo estas vasijas de greda le quedaban mal, o no tan bien, porque se les secaban, porque las ponía mucho al sol, o le echaba menos agua. Logró descubrir que con más agua le queda mejor la masa, bla, y así el abuelo, el papá y este señor finalmente llegaban a la perfección. Pero no es el caso de este señor que les estábamos mostrando, que es un señor de Bello Sánchez. Él finalmente lo que hace es arreglar arados de madera. Esa es su profesión, que uno dice, ¿para qué sirve arreglar arados de madera hoy día y en la arquitectura? Al igual que con lo de Cuchi que les mostraba Rodrigo, las manos son un factor fundamental en los oficios, porque un pescador tiene las manos distintas a un leñador, las manos distintas a un alfarero, las manos distintas a un tejedor. Hay manos delgadas, manos suaves, manos ásperas, manos agrietadas por el frío, y eso encarna un conocimiento. Entonces es importante, para nosotros es muy importante el entender las manos, no por un tema no por un tema astrológico, sino que por leer el futuro, no, sino porque esto da cuenta de ciertas de ciertas huellas que deja el oficio en las personas. Lo otro que para nosotros es importante y que hemos conversado, que de esto es muchas conversaciones con Rodrigo, con Miguel y con Yanko, con gente, con Hammersley, con la Kazú, con mucha gente, con Cajardo, con un montón de personas, hemos ido descubriendo ciertas cosas, como esta, por ejemplo, que
el entorno de trabajo también detona y genera cierta sabiduría. Por ejemplo, aquí él trabaja pegado al piso, por lo tanto el detalle que se puede ver en esta foto, aparte que es muy iluminado, un alfarero trabaja en la oscuridad, él trabaja en la luz, necesita un techo. Si se fijan, esa silla que tiene ahí tiene las patas cortadas, porque él necesita trabajar pegado al piso. No puede levantar y subir el arado de madera, que ya se los vamos a mostrar arriba de una mesa, sino que él tiene que trabajar pegado al piso. Entonces, para no estar de rodillas, lógicamente lo que hace es, o sea, no lógicamente, es una inteligencia, digamos, seguramente lo hizo su abuelo, cortarle las patas a la silla y con eso puede acercarse más al piso y trabajar. Las herramientas que nosotros pedimos también en estos cursos que se dibujen, luego las van a ver dibujadas. ¿Por qué? Porque una herramienta dibujada, al dibujarlo uno lo encarna y lo entiende. Ese es el arado de madera, es un pedazo de madera gigante que tiene una punta de fierro y tiene un timón y un palo atrás, digamos, que es lo que permite subirse. Y el timón permite darle dirección. Esto lo tira un animal. Entonces nosotros le pedimos a ellos que entiendan cuál es la manera de hacer de este oficio. ¿Qué es la manera? El cómo. ¿Cómo se hace? Porque no es llegar y mirar un tutorial en YouTube. O sea, aquí hay años de entender, de poder conseguir cómo se hacen, cómo se inflan, cómo se ensanchan las cosas, cómo se engrosan, qué es lo que se necesita, qué materia prima, etcétera, etcétera. Sigan. Entonces, lo que explicaba aquí es que un arado de madera se constituye de una vara de naranjillo, que es este pedazo que se saca de una rama de árbol, no del tronco. Esas son las herramientas que les dijimos. Lo vamos a mostrar bien rápido porque les queremos mostrar un par de obras. Después, esas eran las herramientas dibujadas. La gracia de las herramientas dibujadas es que uno puede entender para qué sirven. ¿Para qué tiene? O sea, yo ahora que tengo niños chicos, le paso de repente el martillo a mis niños y no saben para qué sirve la parte de atrás. No se golpean con la parte... Bueno, al dibujarla para un estudiante, digamos, que no sabe puede entender que es para sacar los clavos que uno clava mal. Bueno, y aquí está la explicación. Rodrigo, dale. Una cosita, todos estos dibujos son de los estudiantes, entonces ellos finalmente empiezan a entender el naranjillo. ¿Por qué el naranjillo y por qué no otro tipo de madera? Es porque el reparador de arado se lo dijo y le dice por qué. Porque nosotros nunca hubiéramos ocupado naranjillo porque no tenemos idea de eso. Entonces empieza a aparecer una cantidad de información que no está descrita en los libros ni en ninguna parte, y empieza a conformarse un catálogo de sabiduría de alguna manera en los cursos, que es de esa sabiduría local, ¿cierto? Entonces todos estos dibujos que le está explicando Martín son hechos por los estudiantes y quieren llegar, los levantamientos, los cortes, para llegar a un mejor entendimiento, y requiere de una acción fundamental de los estudiantes y de todos, que es escuchar, ¿cierto? Sí, eso es algo que hemos descubierto ahora hace poco con Rodrigo, que no es un descubrimiento tampoco, es como que nos hemos dado cuenta, ¿no? Que finalmente escuchar, lo que dice Rodrigo, el acto de escuchar es el único acto que uno no puede detener de los sentidos, digamos. Porque si uno no quiere mirar, cierra, cuando está en la película y van a matar a no sé quién, no sé, ayer estábamos viendo, un paréntesis, estábamos viendo Indiana Jones con la Teresita, con mi señora, y hay una parte, Indiana Jones 1, hay una parte que está peleando con Harrison Ford, está peleando con un gallo y viene como la hélice del avión y le va a pegar al malo. Uno cierra los ojos, o sea, la Teresita cerró los ojos, yo también. No, uno cierra los ojos porque los puedes cerrar, pero no podéis cerrar las orejas, te las tenéis que tapar, pero igual el ruido se mete. Entonces, el acto de escuchar es el único acto involuntario, y escuchar no tiene que ver con la oreja, sino que tiene que ver con una pausa, con entender lo que pasa, con que entren las cosas Bueno, esto también, lo otro que nosotros damos mucho énfasis es en el cómo. Nos interesa mucho cómo se hacen las cosas y cómo se debe hacer. O sea, la manera, eso que hablamos de la manera, es el cómo. Antes que el qué. Yo no puedo decir aquí no sé, en un territorio como este voy a hacer un skatepark, ¿no? Primero tengo que saber el cómo se hace, y el cómo se hace es con la manera de ellos, entendiéndolo. Entonces ellos luego
toman este como, esta manera, y lo convierten, que era introducir este palo de naranjillo dentro de seco, digamos, y después se humedece para que se infle dentro de este arado, y luego ellos lo reinterpretan como arquitectura, que es lo que está aquí en la imagen de la derecha, es meter un palo y luego meterle otro que luego se humedece y se infla, y con eso el sistema queda cerrado. Y con esta manera que ellos encuentran, que este como, logran darle una vuelta y hacer material de arquitectura. Y logran hacer esta unión, que era el mismo plano que habíamos visto antes, y diferentes uniones. Entonces quiere decir de meter, hay diferentes uniones dentro de lo mismo, entonces se puede hacer arquitectura con eso, puede ser un pabellón gigante, o esto, miles de formas puede hacer con esta misma unión, que finalmente ellos la tenían en la mano, digamos, lo habían encarnado y lo habían visto. Y este otro ejemplo cortito para contarles lo que Rodrigo les decía al principio, que hay cosas que la ciencia las explica y hay otras que están explicadas por la ciencia, pero que al encarnarlas la gente las puede, uno las puede sacar de los oficios milenarios, digamos, o centenarios. Esta es una persona que hacía arado, un estudiante. Cristian Palma fue a estudiar que hacía pandero. Cristian Palma fue a estudiar el pandero, y uno dice, ¿qué puede sacar uno del pandero en la arquitectura? Nada. ¿Cómo decir? Voy a ir a estudiar el gallo que hace hot dog completo. Quizás sale algo. Bueno, aquí nosotros dijimos, este gallo va a reprobar de todas maneras. No tiene nada el pandero aquí. Pero nosotros no tenemos, otra de las cosas que conversamos con Rodrigo, nuestros talleres no son prepicados. O sea, no sabemos dónde vamos a llegar. Y eso es fantástico. No tenemos una seguidilla de cosas que sabemos que vamos a llegar a un resultado seguro. Puede ser que fallen. Y eso es bonito en un taller, o un ejercicio de arquitectura, que pueda fallar. Porque fallar te permite llegar a algo nuevo. Si no, va a llegar siempre al mismo lugar. La siguiente. Entonces, lo que hacía él era estudiar la manera del pandero, perdón, y esta imagen es de Sidora. Porque lo que hace el señor que hace el pandero es que le mete una madera oscura, digamos, roja, nativa, más resistente, entre la unión de la madera blanca. Y con eso le da la resistencia. Nosotros pensábamos que era decorativo. No sé si en la siguiente se puede ver o en la anterior. Ahí, que esas cosas de colores eran decorativas, pero no son decorativas. Son para darle resistencia. Porque le mete una madera roja, una madera nativa, una madera poderosa que tiene otra condición, que se ensancha, que se infla, que tiene otra relación. Entonces eso le da una resistencia distinta. Y él logra con eso, ahí está el pandero a la derecha y a la izquierda, él logra hacer entre tracción y compresión un cerramiento de un edificio. Finalmente los resultados pueden ser buenos o malos, cuestionables o no, pero él entendió que hay una manera de hacer, y esa manera viene de un cómo, y que puede tener esta persona del pandero, y con él puede desarrollar un edificio de arquitectura. Y luego vimos que efectivamente en el año 50, cuando se creó la primera raqueta de madera, alguien ya lo había hecho. A partir de la ciencia, por supuesto, no mirando el oficio. Y si se fijan al medio de la raqueta, donde uno le pone el vibrador a las raquetas nuevas, está esta pieza de madera nativa sólida, esa pieza de madera roja, y todo lo demás es blanco, porque ahí tiene que resistir. Es lo mismo que el pandero. Entonces uno dice, chuta, a partir de la ciencia uno lo puede ver, y aquí hubo seguramente un arsenal de gringos trabajando sobre cómo hacer resistir más la maqueta y metiéndole máquinas y todo, y hay otro viejo que tenía un pandero y le metió hace 400 años, 200 años, 100, no sé si 400, pero no sé, hace 70 años, y esa persona no vio la raqueta. Esa persona, la del pandero, no vio la raqueta. Se le ocurrió por la experiencia, porque lo encarnó. Y eso con Rodrigo para nosotros es fundamental, porque sabemos que en el territorio está esto. Está en el pescador que amarraba su casa, está en los leñadores, está en la gente que hace pandero, está incluso, siempre conversamos, ¿habrá algún gallo que haga sándwich que tiene algún secreto para la arquitectura? Seguro. Seguro. El orden del hot dog, o del completo en realidad, porque si tú pones el pan, después le pones algo, la vienesa, hay un orden, siempre nos reímos con esto, pero es verdad, el orden de cómo se construye el completo tiene que ver con cómo se pegan los materiales. Entonces, ahí, si algo nos puede enseñar el maestro completero,
y claro, se pueden estar riendo, pero es verdad. Él sabe perfectamente qué va primero y qué va después. O sea, ahí podemos empezar a buscar mil cosas, y siempre va a aparecer algo, una enseñanza. Entonces, el orden de los elementos, cómo se pegan, el completero creo que tiene que ver con el orden de cómo pone las cosas para que uno pueda comerse el completo y no se desarme, porque si pones la palta primero y el tomate arriba sin la palta, queda todo suelto. Contigo vimos una imagen que ponían la vienesa, la salchicha arriba, Sí, ¿o no? Y que sí, decían, que comentaban de Talca, ¿o no? sí. Decían, estos publicistas, no sé qué, no entienden nada de los completos, ni en Talca lo hacen tan mal. Que en Talca lo hacen muy bien, pero bueno. Dicen, En fin, la sintaxis del completo. bueno, ahí ahora hay que investigarlo. Sí, sí. Y este detalle de la raqueta es lo que tomó de la silla Valdés. Valdés lo que hace, o sea, algunos que la pueden buscar, la silla Valdés, Valdés lo que hace es debe haber jugado tenis con raqueta de madera, obviamente, y se da cuenta de este detalle, y este detalle lo lleva a la silla Valdés. Ahora, esto lo sabía el constructor de pandero mucho antes, incluso tal vez que el que diseñó la raqueta y entendió esta cuña, ¿no es cierto? Y claro, y acá esto que dice Martín de los Gringos, hay una frase de Pedro que se lo vamos a presentar ahora, un proyecto que hicimos en 2006, por ahí. Pedro siempre cuando trabajamos con él dice, a él ve que le quedan tan bien las cosas, dice, nos van a venir a buscar los gringos. Entonces tiene miedo. Pedro siempre nos dice que lo van a venir a buscar los gringos. Mira, ahí dicen, en el doggy se pone el tomate sobre la palta. Uy, claro, porque puede ser que el doggy haya querido innovar. Palta con Agorex. No sé, no sabemos. Oye, esto que les va a mostrar Rodrigo, siempre se le olvida decir, estas cosas que se ven aquí, estos rasgos de la Tierra, son la corrida de lava del volcán Villarrica, de este territorio. Entonces, es muy bonito ver que por ahí bajó la lava. Pero bueno, es un paréntesis para que Rodrigo les cuente la historia de Pedro, el leñador. Vamos a ir lo más rápido posible. Este es un pueblito pinohuacho que viene a sufrir lo que sufren la mayoría y casi todos los pueblos rurales, que es cuando los hijos, las generaciones jóvenes se van porque no hay una escuela y se tienen que ir a estudiar a Villarrica y de Villarrica a Temuco, y después ya cuando están en Temuco conocieron la ciudad y se van a trabajar a Santiago. Pero lo que se imaginan ellos es otra cosa y terminan viviendo en la periferia de Santiago, estos hijos de leñadores, por ejemplo, en el caso de Pinohuacho, ¿no es cierto?, de la señora Marta y Pedro, y terminan muy lejos del lugar donde jugaron, donde construyeron su felicidad cuando niños. Y eso hace que de alguna manera estén muy tristes. O lo que pasaba en este caso era que los hijos habían ido a estudiar turismo porque pensaban trabajar al norte del volcán Villarrica, que pensaban irse a trabajar a Pucón, pero los padres estaban muy tristes porque ya estaban muy preocupados por su hijo. Entonces nos dicen ese año, nosotros los conocíamos y ya íbamos algunos años ahí con Martín y otros amigos, y nos dicen, vamos a tener que vender estas 150 hectáreas y nos vamos, porque los hijos se fueron a la ciudad y preferimos ir a vivir con ellos. Entonces ahí se nos ocurre de alguna manera darle como un apoyo nomás, o sea, decirle, pucha, mira, podemos pensar, no que ustedes se vayan, sino que pensemos cómo ellos vuelven a este lugar que sí los hace feliz, que tienen instalado, ¿no es cierto?, en su memoria. Entonces, este es Pedro, el leñador, ¿no es cierto? Esto es una familia, la señora Marta, Pedro, y los hijos Miguel y Danilo, y todo el pueblo que son leñadores, carpinteros y modelistas. Y esto es lo que se encontraba en este bosque, ¿no es cierto?, que son estas grandes piezas de madera, que una antigua maderera al año 40 deforestaron todo y dejaron toda esta madera botada porque viene una ley que saca estas madereras y mete a colonos. Y ahí llega el padre de Pedro y nace Pedro en este lugar. Pero lo que le quedaba era esto, muy poco. Y todo lo que habían hecho estos leñadores era ir reforestando desde el año 45 en adelante y ocupar la madera muerta del lugar. Entonces,
Otra cosa que aprendimos es que los leñadores no son depredadores del bosque. Los leñadores son una parte más de este sistema virtuoso, porque el leñador se adelanta al problema. El leñador ve de lejos un árbol enfermo, ¿cierto? Que de repente nos dice, mira, ese ese árbol ya está enfermo y nos explica por qué, va a morir, va a caer en 5 años más, o en cualquier invierno cae. Pero antes de que caiga y mate esos otros 3 árboles, yo voy a botarlo y voy a hacer que caiga hacia este otro lado. Direcciono la caída y resguardo el bosque. Entonces, ese proceso natural, de alguna manera también, esa manera de pensar de los leñadores también es natural, porque ellos, por el amor al bosque, tienen esa visión. Y lo que tenían en Pino Guacho era esto, o sea, parece que como ellos nacieron acá, no lo veían, era un problema para ellos el volcán porque hacía erupciones y la nieve también. Se padece mucho cuando uno no tiene recursos, no tiene buenos zapatos, buena ropa, y los hijos de Pedro, claro, de repente iban con chaleco de lana y jeans al colegio y se mojaban entero, o incluso no tenían zapatos. Cuando pasa un clima, cuando hay un clima complejo, ¿no es cierto?, se padece mucho. Entonces, claro, para ellos esto era un problema. Pero con Martín empezamos a trabajar en una idea que le hizo mucho sentido a los hijos, y los hijos volvieron. Y empezamos a hacer algunas cosas, líneas de canopy, para que este lugar, que era un bosque de leñadores, carpinteros y mueblistas, empiece a reconvertirse y tenga una mirada de futuro ahora, ¿no es cierto?, una posibilidad. Porque los hijos no querían volver a ser leñadores, no les hacía sentido, ese es el gran problema. Esto podía ser peligroso, porque ¿qué pasa si traemos muchos turistas y esto empieza a ser invadido, como ha pasado en Pucón? Era muy peligroso, pero no lo sabíamos, y como que el amor por la vuelta de los hijos hacía que esto vaya para adelante, ¿no? Y los hijos comenzaron a hacer algunos equipamientos, el típico canopy, ¿no es cierto?, que está en todos lados, que en esa época no había mucho, ¿cierto? Y como habían estudiado y se habían capacitado, ellos tenían mucho conocimiento del tipo de equipo. Acá hay alguna bajada en bicicleta que solamente las puede recorrer el hijo, quien la construyó, porque nosotros nos subimos a esto y, bueno, yo creo que Miguel es el único que ha sido capaz de bajar eso completo. Pero lo hizo, y es muros de escalada con agarraderas de piedra volcánica, porque es lo que tienen, algunas escaleras, todo. Entonces, el problema es que no llegaba nadie, porque este lugar no existía en el mapa, ¿no? Y los caminos eran pésimos. Entonces, ¿qué se nos ocurre? ¿Cierto? Se nos ocurre decirle, mire Pedro, hagamos un catastro de materiales para ver qué madera tenemos de puros árboles muertos que quedaron de estas empresas, que todavía queda un poco. ¿Qué hacemos? Bueno, hicimos el catastro y teníamos como 3.000 pulgadas madereras. Y Pedro decía, bueno, hagamos 6 cabañas. Con eso nos alcanza para hacer 6 cabañas. Claro, el problema es que si hacíamos 6 cabañas no sigue no llegando nadie. ¿No es cierto? No era la solución. Entonces se nos ocurre construir una postal. Primero había hacer que este lugar aparezca en el mundo para que llegara gente. Vuelvo a repetir, era peligroso porque podía llegar mucha gente. Entonces comenzamos a hacer este catastro de materiales con la tecnología local, que en este caso son los bueyes, es la sabiduría del leñador, del carpintero, del mueblista. Y bueno, le mostramos algunas maquetas, hicimos algunos diseños de cómo construir esta postal, y finalmente hacíamos toda la cantidad de cortes de la escuadrilla más grande posible que pudieran dar los palos. Y con eso nos daba una cantidad de piezas, y con esas piezas diseñamos 2 miradores. ¿Y por qué de la escuadrilla más grande posible? Porque teníamos poca plata para gastar en combustible para el aserradero portátil, que se lleva al mismo lugar. Entonces, esta imagen es fundamental porque tiene que ver con la pregunta ¿qué es lo que hay? Como el pescador, ¿qué es lo que hay? Lo que le devuelve el mar. Y la herencia de su oficio. Acá, ¿qué es lo que hay? Toda esta madera, ¿no es cierto?, que catastramos y que podíamos utilizar. Pero hay algo también que lo tenía el pescador, que era la herencia de su oficio. Entonces, ¿qué más hay? Aparte de la materia, tenemos un leñador, un carpintero y un mueblista. Son 3 dimensiones.
el leñador es capaz de entrar al bosque y tomar estas grandes piezas, el carpintero de dimensionarla y disponerla uno al lado de la otra, y el mueblista de desarrollar un detalle constructivo, que en este caso es un postensado en madera, son barras continuas de 7 metros de largo, de lado a lado, esto no tiene ni un clavo, para poder resolver este problema. Entonces con esa información uno empieza a diseñar, y termina en esto, en la postal, ¿no es cierto?, a partir de una obra que no tiene ni un clavo, sino que es una solución, el postensado de alguna manera es una técnica que permite resolver sin clavos y de manera muy económica este problema. Las barras van en el centro, en la esquina, y el escaño que está en el centro, ¿no es cierto?, que está dentro, no se cimbra porque está con más de 1000 kilos de madera encima, entonces 1000 kilos contra 2 personas no funcionan muy bien. Ahí está el escaño, y esto es en invierno. Entonces, acá podríamos ver una obra que sigue esta idea y que lleva toda esta sabiduría ahora a la arquitectura. Y así podríamos pensar en la ingeniería, en la escultura y en todas las disciplinas. Entonces, si esto es multidisciplinar, transdisciplinar, interdisciplinar, podríamos decir que sí, porque finalmente toma ciertas disciplinas que son la arquitectura, la carpintería, ¿no es cierto?, en la sabiduría de un carpintero, y empieza a ponerlas en juego a partir de todo lo que ellos saben, ¿no es cierto? Entonces, luego, para contarles rápido, empiezan a llegar turistas, ¿cierto? Y el 2009 llega un funcionario municipal a Pinohuacho y les trae un proyecto hecho y les dice, oiga, ¿sabe qué? En Villarrica llega mucha gente preguntando por Pinohuacho, y nos damos cuenta que usted recibe a la gente en su casa, y eso no puede ser. Así que les traemos 3,5 millones de pesos, que usted tiene que postular este fondo, y le traemos un proyecto. Si es que le interesa postular, esto va a concurso, todo se lo puede ganar. No le estaban diciendo que esto estaba arreglado, sino que era una posibilidad que le estaban dando. Pero Pedro, claro, y ahí nos llama Pedro. Nos dice, oye, ¿sabe qué? Apareció un funcionario municipal y me dice esto. Pero Pedro, qué bueno, ¿qué le dijo? Le dije que no. Pero ¿cómo, Pedro? ¿Cómo le dice que no si este era el paso que había que dar? Sí, lo que pasa es que le dije que no porque primero tenía que consultarlo con mi arquitecto. Y con Martín eso fue una frase que a nosotros nos queda muy presente, de que, claro, nosotros dijimos, nos hubiera encantado ver la cara del funcionario municipal. Cuando le dice esto a Pedro, y le dice, pero ¿cómo un leñador de alguna manera tiene un staff de arquitectos que lo asesoran atrás? Y ahí nos dimos cuenta que la disciplina, la arquitectura, no estaba llegando a ciertos lugares, porque debería ser muy normal que un leñador o un pescador digan, primero déjeme consultarlo con mi arquitecto, igual como podría tiene un decir. doctor, tiene un dentista, tiene un doctor, hasta un abogado tiene, pero no un arquitecto, claro. Claro, nunca supo que los arquitectos podíamos hacer algo, porque ellos de alguna manera construyen sus propias cosas y no nos necesitan. Pero si nos ponemos en relación con ellos, claro que empieza a haber, tal vez nos necesiten, pero poco, pero sí podemos ayudarlos de alguna manera, y nosotros aprender mucho de ellos. Entonces finalmente, claro, le dice que no porque no le gustó el mono, no le gustó la planta, era el típico quincho de forma de tuerca que está por todos lados, decía, no, yo quiero algo de acá. Entonces por eso nos llama, postulamos los fondos, ganamos los fondos, pero hicimos algo que fue muy conversado con la comunidad. Y finalmente se hizo con leña. O sea, todas estas maderas que se ven ahí, ellos las tenían, ¿cierto? Ahora eran para hacer el esqueleto, pero ¿cómo lo forramos? Para poder ahorrar plata. Si son leñadores y tienen mucha leña, hagámoslo con leña. Y para eso trajimos una tejuelera que tenían, y no tenían el motor, así que levantamos una rueda de un camión militar que ellos ya habían invertido para llevar turistas, y con la rueda y en tercera y a tal velocidad podían mover la tejuelera. Hay un video en internet, después lo pueden revisar, si le ponen quincho, gorro, capucha, está el video del camión funcionando y una historia de Pedro que cuenta ahí. Quincho, gorro, capucha, está en YouTube. Y acá está
estas 30.000 tejuelas, y este es el quincho donde ellos reciben a los turistas, ¿cierto? Entonces, arriba en la cota más alta está el mirador, y abajo está este quincho donde, por esta especie de apertura en el techo, sale el humo del fogón. Y ahí está en invierno. Entonces, claro, nosotros queríamos ponerlo en otra posición para que se vea con el volcán. Y queríamos, no, acá Pedro, porque mire la foto. Y Pedro nos dice, no, están locos, si hace erupción el volcán se lo lleva. Así que lo metió dentro de una isla, ¿no es cierto?, protegido en el cerro, protegido más del viento, y finalmente él termina contándonos a nosotros qué es lo que nos termina dando una lección. ¿No es cierto? Y eso tiene que ver con escuchar, digamos, porque los arquitectos somos muy buenos, y quizá los ingenieros también, digamos, o todas las profesiones, somos muy buenos para no escuchar, para creer que tenemos la solución. Claro, y con Pedro decíamos, no, pongamos el quincho, pongámoslo acá, Pedro, que se ve el volcán, que se ve no sé qué, y claro, habría sido un desastre, se habrían quebrado las ventanas, quizás se habrían volado las tejuelas, no lo sabemos. Él conoce su territorio, él sabe el cómo, qué hacer, y eso es lo que... Y él decide ponerlo allá. Y claro, esa es una pelea como de arquitecto infinita. No, este es el mejor lugar. Ahí nosotros, por suerte, hemos entendido que escuchar es lo primero, y que él conoce su territorio, y que es para él, y que uno está para servir nomás. Y quedó en un lugar fantástico al final. Claro, y ahí luego, bueno, seguimos trabajando, hicimos otras cosas, pero el 2015 seguimos metidos en este proyecto que partió en 2005 y se terminó en 2006. Después del 2009 hacemos el quincho, y el 2015 nos invita Alejandro Aravena, el curador de la Bienal de Venecia, nos invita a participar para ver si podíamos dar una idea de contar una batalla ganada, que es la primera hoja carta, que se va a la izquierda, que eso nos pedía, de puño y letra, cuéntenme una batalla ganada, y en otra página, de puño y letra, muéstrenme cómo quieren contar esta batalla ganada en Venecia. Y ahí participan muchos, entonces dijimos, bueno, creemos que una batalla ganada es que vuelvan los hijos de unos leñadores, carpinteros y mueblistas, que se hayan ido a la ciudad y vuelvan al campo, a desarrollar este territorio ahora con esta visión de desarrollo, ¿no es cierto?, que podía haber sido muy peligroso, porque si es que solamente queda la visión de desarrollo y el carro va para adelante, terminamos depredando todo. Pero la generación sabia que aún permanece, que son los padres y los abuelos, que habitan por sincronía, calman eso y le dicen, hey, y esto lo aprendimos gracias a una frase de Pedro que me dice, estoy muy triste, porque siento que no son ni 100 ni 50 personas las que tienen que venir, están llegando mucha gente. Son 20 o 30 máximo al día, porque ellos no tienen que venir acá por lo que tengo, sino por lo que somos. Entonces tienen que escuchar mi historia. Y empieza a entender y se empieza a conformar con los hijos en esta conversación una escala de proyecto que ellos ya pueden entender cuál es la medida, y eso es fundamental. Entonces el campo ya no es por supervivencia, tampoco es un desarrollo exacerbado que depreda todo, sino que empieza a equilibrarse entre lo receptivo y lo creativo. Lo creativo de estos hijos que tienen esta visión de desarrollo, y lo receptivo de los padres y los abuelos que habitan este territorio en sincronía. Y ahí es donde creemos que hay una clave para poder pensar una nueva manera de habitar, que tiene que ver con estos dos mundos, ¿cierto? Entonces, para hacerla corta, ¿qué le decíamos a Aravena? Claro, vamos a contar esta vuelta, ¿no es cierto?, de los hijos, esa es la batalla ganada, pero vamos a desarmar este mirador que hicimos en 2006, y el original, y lo vamos a subir a un barco y lo llevamos a Venecia. Pero lo importante no era el objeto, claro, Europa lo que quería ver era el objeto. Pero metíamos, acá se ve en la foto abajo, una persona dentro de este mirador, porque ahí va a ir Pedro, va a ir el leñador. Y pensábamos que fuera Pedro con su señora, ¿cierto?, con la señora Marta. Y tuvimos que ir a decirle esto, finalmente quedamos seleccionados, y nos dicen, ok, están seleccionados, son parte de la muestra, pero Pedro no tenía idea. Él es Pedro, el leñador, y cuando fuimos a decirle, la señora Marta nos dice, por ningún motivo, yo no voy a ningún lado, yo me quedo con mis gallinas, este es mi lugar.
Y Pedro dice, bueno, yo la única vez que salí de Chile fui a Argentina caminando, pero vamos. Dice, como que Pedro tiene, la gente del campo tiene algo que cree y va para adelante. No, y fue bonito también decir, cuando le dijimos a Pedro, Pedro, cada vez que llegamos nosotros, nos dice, ¿qué idea traen? Lo primero, y con miedo. Porque nos cree, pero chuta, Pero con tampoco miedo. tanto, con miedo, nos cree con miedo. Y no, bueno, le dijimos, Pedro, vamos, tenemos que desarmar o sea, no, queremos desarmar el mirador. Y Pedro nos dice, bueno, pero ¿para qué? Entonces, esa de decir sí, antes de saber por qué, es una cuestión fantástica que lo tiene esta gente especial, que lo tiene Pedro. O sea, que te digan que sí, el mirador que activa su lugar, que hace que Pinohuacho aparezca en el mapa de todo, tú le decís, Pedro, vamos, es su objeto, digamos. O sea, es como que a ti te digan, vamos a desarmar tu casa o no, y te digan, sí, pero ¿para qué? Porque lo lógico de uno de la ciudad es preguntar, hey, ¿pero para qué? Y después de ahí el sí o el no. Acá no, y eso es fantástico. Claro, uno no cree en nadie, ni en nada, pero ellos sí, te dicen sí. Entonces, eso nos demostraba que no tenía ningún apego por las cosas, y de que él entendía que el mirador, este objeto, no era fundamental. Fue fundamental en algún momento para construir esta postal y que esta cosa avance, pero sus hijos ya vivían con ellos. Entonces, si desaparece este mirador, finalmente el proyecto ya está andando, y es súper conocido, y vienen ahora familias que los conocen a ellos, y ha empezado a construir ahora una narrativa de alguna manera desde el turismo, desde la comunidad. Entonces, bueno, al final la señora Marta dice que no, y le decimos al hijo, el hijo también dice que no quiere ir porque él es muy joven. Otro acto de sabiduría del hijo, dice, no, yo soy muy joven, yo esta oportunidad la voy a tener más adelante. Yo quiero que vaya mi tío Carlos, si no a mi mamá, que vaya mi tío Carlos. Y el Carlos es el carpintero, ¿cierto? El mueblista. Y van juntos y empezamos a desarmar esto, lo metemos en un contenedor, esto es lo que quedó, una especie de atril donde tomábamos las piezas y quedaron las 3 basas que soportan todo el mirador. Además que el mirador está apoyado sobre estas basas, no estaban clavados, si no se pueden clavar. El mirador solamente estaba posado encima, así que era fácil desarmarlo. Y se va, bueno, empezamos a seguirlo por una aplicación, era fácil desarmarlo porque yo me enfermé. Fácil porque está ahí acostado en la clínica. Ya estaba en la Primo clínica, desarmándolo. y Martín se tuvo que ir a desarmarlo, bueno, con Pedro, con todo. Para mí era súper fácil, yo lo veía por foto, estaban operando, así que yo lo encontré súper fácil. Y veíamos que se iba al barco y empezaba a irse subió a Nueva York, pasó por Panamá, después bajó y llega a Italia, y así. Y esto lo veía Pedro, y llega, el 7 de mayo llegamos, Pedro y Carlos, ¿no es cierto?, a este lugar, y cuando fuimos al Arsenal para ver, para ya conocer el lugar donde teníamos que montar esto, Pedro se hace muy amigo del guardia de seguridad, del jefe de seguridad, Domenico Lanucara, en Venecia, y le dice, entre la acreditación y todo, le dice, ya Domenico, por favor, llévenos al lugar. Pedro estaba muy ansioso, quería trabajar, quería hacer esto. Pedro, primera vez que viajaba en avión, y obviamente se enfrentaba a esto, Pedro y Carlos. Era bonito porque cuando íbamos al Arsenal, Pedro decía que me duelen los pies con este suelo tan duro, esta pura piedra. Mira los pedacitos de cielo, gente desdichada, decían, no hay ni un árbol. Entonces, todo esto fue bien impactante, empezar a escuchar que alguien tenía esta visión y que se enfrentaba a una ciudad que uno quedaba plasmado. Para mí era la primera vez en Venecia, y también yo quedaba así como, wow, una ciudad sin autos, mira lo que se ha logrado con este invento, es un invento. No, pero Pedro veía el cielo, mira qué poco cielo, mira el suelo tan duro, increíble. Entonces cuando vamos a armar, llegamos a este lugar, ¿cierto? Y están estos pilares, estos muros, y Domenico le dice, Pedro, lo único que le voy a pedir es que tengan mucho cuidado con los pilares, los muros, el suelo. No se pueden tocar, no se pueden perforar, nada. Por favor, el mayor de los cuidados. Solamente posen su obra acá, pero nada más. Y Pedro le dice, pero ¿por qué, Domenico? ¿Por qué hay que tener tanto cuidado con esto? Y Domenico
le dice, mire, lo que pasa, Pedro, es que usted está parado en un edificio de más de 1000 años. Y Pedro empieza a mirar esto, ¿cierto? A recorrer toda la mirada, y le dice, ah, así que ustedes tienen edificios de más de 1000 años. Yo tengo un volcán de millones de años. Y esa frase a nosotros nos hace caer en cuenta justamente 10 años después de lo que estábamos haciendo, que no era simplemente hacer arquitectura con lo que hay, o simplemente llevar la disciplina a quien no la podía solicitar, el mundo rural, sino que entendimos que lo que veníamos haciendo era siempre ponernos a un costado de un tipo de persona especial, que habita la Tierra, que habita Latinoamérica de alguna manera, que está en nuestra realidad, y ese tipo de persona especial es sabia, y esa sabiduría se transmite a nuestra propuesta, y así lo podríamos pensar los arquitectos, los ingenieros, los escultores, todo, de cómo a ellos, finalmente, uno, en vez no solamente entregar un servicio y trabajar con ellos, sino que ellos son la base de sabiduría de los proyectos, de cualquier tipo de proyecto, ¿ya? Entonces esa frase nos hizo caer en cuenta de que nos ponemos a un costado de un tipo de persona especial, ¿para qué? Para escuchar. Primer acto, como dice el poeta Mujica, argentino, Hugo Mujica, el primer acto creativo es el acto de escuchar. Y ahí se nos ocurre una idea de que parece que la observación tiene más que ver con el escuchar que con mirar. Entonces tiene más que ver mucho más que ver con el oído, la observación tiene mucho más que ver con el oído que con el ojo. Bueno, y acá ya termina de montarse el mirador, ¿cierto? Finalmente lo que tenía que decir este leñador en Venecia es esta frase que se manda, y que es la que empezamos a transmitir ahora en todas las charlas, y creemos que es fundamental. Entonces, ahí está Danilo y Miguel, que son los hijos que hoy en día son los guías turísticos, y los padres cuentan su historia en el quincho. Entonces se han empezado a delegar las funciones, y entre las conversaciones de los hijos con los padres, están llegando a esta escala, de alguna manera, ¿cierto? Bueno, eso, teníamos otro caso para mostrarle, pero yo creo que ya el tiempo, estamos justo en el tiempo, o podemos seguir 10 minutos. No sé, díganme. Creo que siempre es un gusto escucharlos, así que yo me animo a decir que podemos seguir un poquito más, y después también ver si tienen preguntas, si quieren compartir algo más, quienes nos acompañan hoy. Pero sí, Ya. sigamos. Vamos a seguir con el último caso. Y nosotros, bueno, sigamos, partimos igual, nos quedan 2 minutos. Este es un proyecto que viene viene después de haber ido a Venecia. Claro, nosotros siempre andábamos trabajando con los leñadores, pescadores, como una especie de autoencargo, algunos concursos, cosas así. Pero tuvimos nuestro primer cliente el año 2017, o sea, justamente 10 o 11 años después de habernos titulado y de haber trabajado con Grupo Talca 10 años, y nos llega un correo, bien bonita la historia, nos llega un correo que nos dice, nos invita a un concurso privado, y iban a invitar a 5 oficinas de arquitectura chilena para desarrollar una idea en la reserva entre Puerto Cisne y Villa Mengual. Todas estas son 1000 hectáreas, para hacer un concurso de ideas. Entonces lo que teníamos que hacer era nosotros diseñar un refugio o un equipamiento turístico, y quedaba el concurso ahí como idea. Y entonces nos daban dos pasajes, a Martín y a mí, para ir al lugar 3 días, tomar fotos y luego volver a la oficina, desarrollar la idea y entregarla. Pero no llegaba hasta ahí nomás, sino que también nos decían, y hasta ahí llega su participación. El que gana tiene un buen premio, era un buen premio, y no siguen, porque era un grupo de arquitectos que nos estaba convocando. Ellos desarrollaban nuestra idea, lo que les traíamos, y tal vez iban a hacer una mezcla de varias cosas. Y les dijimos que no. Nuestro primer cliente, y nuestro caso, que era entrar en la Patagonia, tuvimos que decir que no. Y con tanta pena de perder esta oportunidad, pero no podíamos como no ser consecuentes en esto. Porque no, una pelea matrimonial. fue una pelea matrimonial. En el buen sentido de la palabra. Claro, con Martín.
fue duro porque, claro, ¿cómo decimos que no a una cosa que era nuestro tema? Creíamos que era justamente donde teníamos que ir, pero teníamos que decir que no. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos convencidos de que no era el camino ir 3 días, tomar fotos, volver y proponer cualquier cosa. Nuestro camino es permanecer, y el permanecer entendiendo como estar siempre volviendo. Y para eso, para conocer un lugar, por lo menos necesitamos un año de muchas vueltas y principalmente conversar con los habitantes del lugar, para que aparezca todo esto que le hemos contado hacia atrás. Entonces, y además que nos perdemos el filete que creemos que nosotros es del proyecto o de la obra, que es el proceso constructivo, que es justamente el punto donde nosotros podemos aprender de estos oficios y podemos poner a prueba ciertas cosas y poder en el siguiente proyecto llevarlo mucho más allá y seguir aprendiendo. Así que le decimos que no, muchas gracias por la invitación, y nos dicen gracias por su sinceridad, hasta luego. Todo súper bien, pero nos llaman 6 meses después y nos dicen, queremos una reunión con ustedes en tal lugar, y nos dicen, mira, hicimos el concurso, creemos que claro, lo que decían ustedes era verdad, llegaron cosas que se podrían haber hecho en cualquier parte de Chile, que no tomó en consideración lo que ustedes dicen, así que queremos empezar a trabajar con ustedes. Y en esta idea de reserva, que de alguna manera ahí empezamos a entender que era un proyecto inmobiliario, que dejaba, no sé, 60 hectáreas para loteo, para poner desarrollo inmobiliario, y las otras casi 1000 hectáreas eran... pero empezamos a entrar, dijimos, bueno, vamos a ver cómo es hacer un proyecto inmobiliario en la Patagonia, de qué se trata esto. Y con el avanzar del tiempo, bueno, cuando fuimos, ya empezamos a trabajar, entramos a los bosques y en el bosque nos encontramos con esto. La foto es mala porque la sacamos ese mismo día, y pero vimos esto, y le dijimos al cliente, oye, ¿de quién es esto? ¿Quién hizo esto? Decía, no, estos son de un matrimonio de leñadores, de Violeta y Rubén, que viven allá en esa... era unas latas así, su cama y un fogón. Pero esto es increíble, este es un retazo de algún pilar, con retazo de algunos listones, que puestos en diagonal, casado, no sé, había una manera y había con qué, ¿no es cierto? Se nos volvía a aparecer el oficio, ¿cierto? Y con una rodela arriba de madera que armaba el piso. Y este piso, ahí está Rubén. El problema es que Violeta no estaba, porque Violeta es mucho más leñadora que Rubén. Llegamos, Rubén estaba solo, tomando un matecito, y dice, bueno, ¿y su señora? No, está trabajando para el monte. Bueno, Violeta andaba con los bueyes, y Rubén descansando ahí calentito. Violeta es mucho más leñadora que Rubén. Ahí está Violeta, Rubén el mañigualito que es el perro, y empezamos a conocerlo, hicimos varios viajes, lo empezamos a conocer, y por pedido del cliente dice, bueno, me gustaría que Pedro conozca a Rubén y a Violeta, para que veamos qué se puede hacer con la sabiduría de Pedro, de Carlos, de la gente de Pino Huacho, más la sabiduría de la gente que viene acá. Entonces decía, qué buena oportunidad de que Pedro venga a aprender de Violeta y Rubén también, porque es otro territorio. Y empezamos a diseñar, y finalmente ahí estamos en uno de estos refugios, ¿no es cierto?, que se enfrenta al río Cisne. Ahí está Violeta y Rubén, Rubén afilando la motosierra, Violeta con los bueyes, Rubén haciendo la madera, Violeta trayendo las piezas del bosque, también todo con madera muerta. Siempre tratamos de ser siempre consecuentes con eso, de que no se bote en un árbol vivo, sino que tiene que ser todo lo que está en el lugar. Y había un requerimiento del cliente que decía, mira, yo conozco este lugar, y conozco, uno veía la casa de Violeta y Rubén y era toda de zinc, por el tema de la nieve, todo cubierto de zinc, y la madera dentro, por el clima. Decía, yo lo que quiero es que esto tenga cero mantención por afuera, entonces sí le voy a poner una condición de que esto tiene que tener zinc por afuera, ¿cierto? Es el único material introducido que se trae desde Coyhaique en una camioneta, pero el resto todo nace de acá, toda la madera, todo lo que van a ver es de acá. Y finalmente esto se asoma en un refugio mínimo de 36 metros cuadrados que tiene 2 niveles, arriba se duerme, abajo tiene una cocina a leña,
y ahí está, es como una especie de elemento negro, ¿cierto?, que se pone en el paisaje, y finalmente viene a ponerse a partir de lo que se requiere para esta llegada, ¿no es cierto? Y vienen algunos detalles, es una construcción bien simple, bien convencional, pero que empieza a dejar, por ejemplo, las diagonales afuera y las piezas de madera cazadas entre las diagonales, que estas son ideas de Pedro, de Rubén y de Violeta, y Rubén en algún momento dice, pero ¿cómo están poniendo? Nosotros hicimos un detalle constructivo, las dos vigas paralelas, y venía la cubierta y dice, pero ¿cómo lo hacen así? No, esto se pone una viga arriba y otra abajo, para no cortar la pieza de arriba, para que siga la pendiente. Y eso no lo habíamos visto nunca, y parece como súper obvio, pero nosotros nos enseñaron en la escuela de arquitectura a dibujar el típico corte, ¿no es cierto? El típico ensamble, ¿cierto? Pero viene Rubén y dice, no, esto es así, y define el detalle constructivo, y empieza a aparecer esta idea de refugio. Finalmente termina esto, ¿cierto? El refugio mínimo con los detalles constructivos, y esto se puede hacer muy barato por eso también, porque finalmente hay sabiduría del lugar, solamente lo que se trae el zinc, ¿no es cierto?, y los vidrios, pero el resto es todo lo del lugar, y termina este elemento que finalmente empezará, que daba como al inicio a este proyecto inmobiliario, pero es bonito porque ahí dijimos, a ver, ¿qué estamos haciendo acá? Parece que esto no va hacia un proyecto inmobiliario, y le dimos la idea, se nos ocurre un poco al cliente decir, ¿sabes qué? Nosotros seguimos, pero creemos que puede haber un potencial acá, de que este proyecto no es para ti, no es para tu tiempo, sino que parece que esto puede ser para tus nietos. Entonces, no sé si te parece, de que empecemos a pensar, y con las conversaciones él está muy alineado, absolutamente, él es arquitecto, y le encantó la idea, le dijimos, empecemos a pensar cómo fundar en estas 1000 hectáreas una escuela de cómo habitar la tierra. Y no es un proyecto inmobiliario. Parece que esto está a disposición, como nosotros nos vamos así, está a disposición de la humanidad, de que acá tienen que venir biólogos primero, antes de hacer cualquier cosa, tienen que venir antropólogos, tienen que venir la sabiduría de Violeta y Rubén, son factores fundamentales, tenemos que conocer a más gente de los distintos pueblos y empezar a entender de que acá podemos fundar una escuela de cómo habitar la tierra, no una escuela de arquitectura, sino que habrá arquitectura, habrá una escuela de arquitectura, habrá escultura, habrá los biólogos, se abrirá el campo de la ciencia, el campo, no sé, todos los campos, es una idea, una escuela transdisciplinar, pero que toma muy en cuenta como los maestros quienes habitan en el lugar. Y acá está el proyecto, y finalmente, claro, terminamos ya, tenemos algunos diseños de miradores, estos con retazos de madera, y esto lo seguimos desarrollando. Entonces, si vemos el piso, que es esta primera idea, ahora estamos desarrollando con esta tecnología y esta sabiduría, ahora lo hicimos más esbelto y empieza a aparecer una especie de pilar. Y estamos viendo, imprimimos este detalle 3D, ¿no es cierto? Y con madera estamos tratando ahora de ver qué posibilidades nos da cuando pensamos ahora un piso como pilar, o esto como viga, o esta pieza ahora ya no son 4, sino que son 3. Y empezamos a ver todas las variaciones y se nos abre un mundo, a partir de la sabiduría del pescador, del carpintero, del mueblista, y para nosotros es fundamental. Y también estar en la posibilidad de construir esta escuela de cómo habitar la tierra, que se va a dar en Aysén, y que se podría dar, se podría dar en cualquier parte, pero siempre con una lógica de escuchar. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Esta escuela de cómo habitar la tierra va a tener que tener una premisa, de que vamos a entrar desde lo receptivo y no desde lo creativo. Y esto es como una cosa que uno dice, pero ¿cómo? Si siempre estamos dando talleres, el taller creativo de no sé qué, el taller de innovación de otra cosa, para siempre hacer, ¿cierto? Pero lo que entendemos, que primero, antes que lo creativo, si tú eres 100% creativo, puedes destruir todo, porque no has hecho sin entender. Si eres 100% receptivo, detienes todo, como en el campo, ¿no es cierto? Porque no avanza. Entonces,
En el equilibrio entre lo receptivo y lo creativo está esta sabiduría, pero tiene un orden. Primero lo receptivo y luego lo creativo. Lo creativo luego de haber entendido, y nos tenemos que pasar mucho tiempo escuchando. Bueno, eso, y acá ahora pueden reconocer algunas caras. Ahí está Pedro, Violeta, Rubén, hay gente de Perú, ¿no es cierto?, de Huancayo, están los ladrilleros de Huancayo, está Yanko, y un profesor de arquitectura, ahí con la motosierra en la esquina izquierda de arriba, está Miguel, el director de escuela, está la Cazú, está Rubén, no sé, bueno, están todos, y está don Ramiro, la señora Marta, no sé. Bueno, ahora tal vez pueden entender por qué partimos con esta imagen, ¿no es cierto? Y es un poco lo que les queríamos contar. Wow, Rodrigo, Martín, me encanta escucharlos, me encanta escuchar sus historias y cómo hablan desde la experiencia, cómo han construido conocimiento desde lo que han vivido ustedes, que bueno, cuando conversamos siempre decían, lo que nosotros transmitimos es porque lo aprendimos de la misma experiencia y de la misma interacción y convivencia con las comunidades. Me encanta cuando hablan de la escucha, hablan la observación desde la escucha, hablan desde lo receptivo y este equilibrio con lo creativo. Nosotros, como vos recién decías, Rodrigo, bueno, de hecho nosotros estamos desde la dirección de innovación y siempre hay que crear, innovar, estar un paso hacia adelante, pero antes está la escucha, antes está la observación, pero esa observación que vos decías desde el oído, no desde el mirar, y el desde escuchar. Nos pasa mucho, y es un poco lo que trabajamos con los estudiantes, cuando uno va a una comunidad y uno ya se le plantea un requerimiento, una necesidad, y uno ya va con una solución predeterminada. Llega a esa comunidad y dice, no, porque nosotros vamos a hacer esto. No, antes hay que escuchar, antes hay que observar, antes hay que ver qué realmente necesitan. Tal vez no sea, entender el problema, tal vez ese no sea el problema, o no sea como nosotros lo estamos entendiendo. Me gustó mucho cuando ustedes me contaron en una oportunidad la historia de dónde salió el taller del burro. Y bueno, y cómo un proyecto las bases de un proyecto pueden estar mal planteadas cuando uno realmente no entendió el problema, no observó, no tuvo ese vínculo con la comunidad. No es solo ir y volver, esto de que se construye en el tiempo y que los proyectos también tienen su tiempo. A veces los estudiantes se frustran porque en un semestre no se logran. No, obviamente, los proyectos son mucho más que un semestre. Los proyectos se continúan en el tiempo, uno tiene que generar ese vínculo, tiene que entender la dinámica de la comunidad, y uno también tiene que entender cómo uno funciona con esa comunidad y conocerse también uno. No, me encanta escucharlos y conocer sus historias y los aprendizajes detrás de esas historias. En ese sentido, si se pueden meter a revisar lo que ha ido subiendo también la escuela Sur-Sur, la invitación de Miguel tiene una potencia gigante por la visión de Miguel, ¿cierto? Y por la claridad en el planteamiento de esta escuela, que de alguna manera era una escuela que hace algún tiempo tal vez miraba a la escuela de Santiago, siendo que la carrera de arquitectura en la del desarrollo se fundó en Concepción. Pero Miguel de alguna manera da vuelta la mirada y dice, hey, ¿por qué tenemos que mirar a Santiago? Miremos el sur, por eso se llama Escuela Sur-Sur, una escuela en el sur, mirando hacia el sur, entendiendo dónde está parada. Entonces, eso ha llevado, y se pueden, no lo mostramos acá, pero porque sería eso ya da para media hora más de hablar, pero no vamos a seguir, pero lo pueden revisar entrando a la escuela, de cosas que se están haciendo en San Juan, en una comunidad. Y esta idea de la escuela es con esta idea de permanecer, de aprender y establecer relaciones con la comunidad. Entonces, no es que la escuela, en una experiencia, va a una comunidad, y hace algo, se va y no vuelve nunca más, sino que vuelve el otro año, permanece, está en contacto y va desarrollando cosas. Ahí Martín envió algunos links, que el Mirador Coquihuil, que es la primera obra que se hace en 2018, en la Escuela Sur-Sur, así que pueden ir revisando cosas. Y claro, y lo que dices tú del taller del burro no lo mostramos, porque claro, por el tiempo, pero es simple. Es que, claro, un estudiante, para contarlo en 30 segundos, un estudiante quería hacer un proyecto de título y construirlo en la cordillera, lejos, en unas termas. Y termina diseñando unas piezas muy largas de hormigón, así que uno llegaba a 6 horas caminando.
Y cuando uno escuchaba los comentarios de los profesores, oye, que tenéis buena mano, súper bien, ya estáis para construir, y claro, todo lo que en este mundo de la arquitectura que conocemos, era todo posible, ¿cierto? Pero él tenía que construir. Entonces ahí con Martín lo que le decíamos era, bueno, ¿cuántos metros cúbicos de hormigón tienes que hacer? Tienes que llevar fierro, tienes que llevar cemento, tiene agua fría, no, hay solo agua caliente, perfecto, averigua si se puede hacer la mezcla con agua caliente. ¿Cuántos metros cúbicos son? Multiplícalo por 6 sacos, el metro cúbico, y vas a tener que trasladar más de 1000 sacos de cemento a un lugar que tú llegas solo caminando. No, si lo tengo visto. Ya tengo un burro, y el burro puede cargar 2 sacos, así que, bueno, ¿sabías que tienes que hacer 500 viajes ida y vuelta? O sea, el burro va a tener que hacer 1000 caminatas, son 500 cargados y 500 vacíos, ese burro se muere. Chuta, y ahí, claro, abre los ojos y decimos, este proyecto está mal planteado. O sea, súper bien por la arquitectura, en relación al paisaje, el tamaño, todo, pero no se puede hacer. Entonces, finalmente, le dijimos, ¿sabes lo que pasa? Es que tú no escuchaste al sabio del lugar, y ni tampoco viste lo que tenías disponible. Entonces parece que vas a tener que ir a escuchar y hacerle las preguntas al burro, porque el burro te aseguro que te va a decir, yo no quiero morir, ¿cierto? Y la persona que te pasa al burro cuando vaya en el 5.º viaje y vea al burro destruido, te va a quitar el burro, va a decir, no te lo presto más, el burro se está muriendo. Entonces, por eso se llama el taller del burro, porque de alguna manera decimos que es el tipo de taller donde las preguntas hay que hacérselas al burro. Entonces, en la academia nos han llenado como de la ilusión y nos cuentan de que nosotros somos la solución a los problemas, y somos de alguna manera los salvadores, y vamos a las comunidades, y nos van a recibir como... Pero no es así, esa es una ilusión. Primero escuchamos, nos ponemos a disposición, aprendemos. Nosotros no somos la respuesta. Nosotros somos la respuesta cuando nos ponemos sistémicamente en una relación con las comunidades, con otras disciplinas, con la sabiduría, con la materia, son todas. Entonces, no se crean cuando llegan y le dicen, señor arquitecto, señor ingeniero, ¿qué hacemos acá? Bueno, cuénteme usted su historia primero, tendremos que decirle nosotros. ¿Por qué están acá? Y ahí empezamos y creemos que cuando uno entra a la cocina de las comunidades, es cuando empieza a aparecer realmente la observación. Cuando te invitan a entrar a almorzar o un café, empiezan a aparecer la historia y te empiezan a transmitir todo esto. Ahí, gracias Rodrigo. Tengo una pregunta de un estudiante de ingeniería de Lucas. Dicen, ¿qué consejo nos darían a nosotros como estudiantes para luchar con esta cultura de la inmediatez que se vive día a día y sobre todo en las ciudades? Lucas está en Santiago. Sí, buena pregunta, porque si otra cosa que nos hemos dado cuenta es que la gente del campo, parece que la palabra paciencia no existe en el campo. Ellos entienden que el tiempo es el tiempo. Esperan una temporada si estuvo mal la siembra o la cosecha, porque nevó. Bueno, son los tiempos, esperan el verano, esperan las lluvias. Las cosas se dan de alguna manera, pero siempre escuchando, o sea, escuchando y aprendiendo, construyendo la sincronía. Entonces, la inmediatez lo que ha hecho que nos ha alejado este proyecto del morro, ¿no es cierto?, de la carrera de Aysén, venía con esta lógica de la inmediatez. Vayan 3 días, nos proponen y empezamos a hacer nosotros, inmediato. No decimos no, porque tenemos por lo menos que conocer a la gente, escucharla, y eso nos va a tomar 1 año, y después de 1 año, tal vez al segundo año recién podemos hacer algo pequeño, que uno podría decir, pucha, que poco sustentable, pero de alguna manera estamos tratando de ser fiel a eso, y se está pudiendo. Entonces, esto de la inmediatez de las ciudades tiene que ver que las ciudades nos han separado de esta idea sincrónica de cómo habitar la Tierra. Claro, vivimos con aire acondicionado, no nos mojamos cuando salimos porque finalmente nos metemos a un auto y el auto entra a un estacionamiento subterráneo, puede estar lloviendo. Bueno, hoy en día se están inundando las ciudades y está todo en crisis en las ciudades, por eso, porque finalmente lo que nos hemos convertido es en un tipo de habitante que no tiene relación,
que no entiende las estaciones del año, que no habita en relación a ese tipo de estaciones del año, siendo que la gente del campo sí lo sabe. ¿Y por qué se está hablando tanto del campo ahora en pandemia? Porque lo que no hemos dado cuenta, que la gente del campo está muy bien en esta situación, y lo que están colapsando son las ciudades, ¿cierto? Entonces, ahí está la sabiduría. Entonces, esto tiene que ver, en la inmediatez, tiene que ver no con la paciencia, sino que tiene que ver con entender de que el tiempo, de alguna manera, es sabiduría, es escuchar. Entonces, cuando te piden todo inmediato, no escuchaste. No tuviste el tiempo para escuchar. Y así nos piden a nosotros los proyectos. Un cliente viene a un ingeniero y le dice, oye, o viene el arquitecto y dice, oye, necesito esto para la próxima semana. ¿Me podía ayudar? Bueno, entonces salen, esto que decía Martín, no nos da la posibilidad de entrar en un tiempo de reflexión para desarrollar algo mucho más allá de lo que de la solución estándar. Porque no tenemos el tiempo. Entonces, como no tenemos el tiempo, nos quedamos pegados y empezamos a sacar catálogos. Catálogos, mira, como lo hicimos nosotros con este detalle constructivo, donde el catálogo nos decía que las dos vigas son paralelas, ¿cierto? Y que Violeta y Rubén, por haber entrado en confianza, nos dice, no, jefe, bájela. El catálogo nos decía una cosa y la sabiduría del lugar nos dice otra. Pero para eso hay que entrar en relación con la gente y esas personas tienen que tener la confianza en ti, en el ingeniero, para decirle, ¿sabes, señor ingeniero? Acá el río no es como usted lo pensó. Acá este puente va a tener que estar mucho más arriba y va a tener que ser el doble de largo porque el río crece tanto, ¿no es cierto? O sabe, ¿sabe, señor ingeniero? Esta solución no se puede hacer con la madera al lugar. ¿Y cuánto sale traer esa madera al lugar? O esta solución tecnológica. Nos taca, no la sabemos. Entonces parece que va a tener que venir alguien de afuera a venir a construir esto y se pierde una oportunidad bonita, que es que la misma gente del lugar también ejecute las obras que su propio puente. ¿Por qué tiene que venir gente de Santiago a construir el puente en Villarrica? Si la gente de Villarrica sabe hacerlo y entiende sincrónicamente todas estas cosas. Si es que el ingeniero, si es que el arquitecto, el escultor, o digamos, el abogado, si es que el abogado entiende la forma de habitar del pueblo mapuche o del campesino, va a poder construir un tipo de servicio desde la abogacía, ¿cierto? Un tipo de servicio que considera y pone en valor y entiende los ritmos, los tiempos. Hay un ejemplo de una arquitecta ecuatoriana que decía que se impactó un día que se fue, siguieron dos personas que vivían en la selva, se fueron con su hijo porque su hijo querían que estudie, y se fueron a vivir a un departamento, y el hijo iba al colegio, y en un momento llega la policía al departamento, porque el hijo contaba que él dormía con sus papás, y les contaba, el hijo tenía 6, 7 años, y les contaba cómo eran las relaciones sexuales, él mirando en la cama. Decía, yo duermo al lado de mi papá y así nacen los niños, no sé. Y llega la policía porque el colegio había denunciado que estos papás tenían relaciones sexuales en la misma cama con los hijos. Y lo que no entendían era que en la cultura que ellos vivían, en la selva, esto era muy normal, era parte del aprendizaje, pero nosotros desde nuestra dimensión cultural no podemos entenderlo. Entonces no habían escuchado, no habían entendido que esta comunidad, ¿no es cierto?, este matrimonio, que era de una etnia del lugar, y que había venido porque pensaban que el hijo tenía que estudiar, finalmente estaban haciendo lo correcto desde su campo cultural. Y llega la policía y un medio problema. Entonces, eso es lo complejo de todas estas cosas. Ahí quiero agradecerle, está Miguel Nazar por ahí, especialmente de Arquitectura de Concepción, por haberse sumado. Miguel, ¿estás por ahí? Bueno, ya te han nombrado varias veces los chicos en todo el trabajo en este conjunto. Pero bueno, gracias Miguel, y me gustaría, no sé si querés comentar algo más de tu parte y del trabajo que vienen haciendo con Martín, con Rodrigo desde Grupo Talca y con los estudiantes. Bueno, agradecer también tu gestión, Pato, y la invitación a Rodrigo y Martín también por esta presentación que, claro, me cuesta hacer
preguntas porque en general conversamos bastante y hablamos bastante de estos temas, entonces interesante siempre la mirada que tiene el Grupo Talca, y es muy interesante también el cruce que estamos desarrollando con la escuela Sur-Sur, que para clarificar, claro, aplica un poco lo mismo que se hace en Santiago, pero entendiendo el lugar en donde estamos. Y desde ahí se busca esta identidad del potencial que tiene el territorio, las comunidades hacia el sur. Y creo que lo que presenta Grupo Talca acá, y un poco también como lo entendemos en la escuela, es que esto no entendemos el sur-sur o todo esto necesariamente asociado a lo rural y al sur de Chile. Esto es una realidad muy latinoamericana, que en el fondo las mismas lógicas desde la sabiduría que comentan ellos, desde muchas veces la escasez de recursos económicos requieren abundancia de recursos creativos, es algo que es común en los distintos países de Latinoamérica. Entonces, de alguna manera lo que se está planteando también como Escuela Sur-Sur y el trabajo con Grupo Talca, tiene que ver con también construir estos vínculos a nivel latinoamericano. Ahí hemos tenido también conversaciones de cómo abordar desde una arista, posiblemente Aysén también, y con oficinas de Latinoamérica, que un poco entienden esta misma lógica. Entonces hay una realidad que es tremendamente potente y una oportunidad que tiene Latinoamérica para hacer una arquitectura muy propia. Y no por ello que no sea una producción contemporánea. Evidentemente hay nuevas tecnologías y el punto es cómo se van cruzando estos elementos, pero de alguna manera hay una potencialidad en Latinoamérica, hay una potencialidad en una identidad, en una manera de operar. Los problemas muchas veces son las oportunidades que debemos utilizar, y no tenemos duda de que hay algo bien potente que se está gestando, tanto a partir del Grupo Talca, de distintas escuelas. Está la escuela de Talca también, muy interesante, en su tiempo fue la Católica de Valparaíso. Entonces creo que hay una realidad bien potente y que se está logrando identificar a nivel mundial desde Latinoamérica. Súper, muchas gracias, Miguel. Bueno, yo no sé si alguien más, ahí no veo en el chat, pero no hay preguntas. Me gustaría, bueno, agradecerles de nuevo a Miguel, a Martín y a Rodrigo. La verdad que, como dije antes, es un agrado escucharlos, conocer sus historias y los aprendizajes detrás de esas historias. Yo me llevo mucho, creo que por suerte queda grabado, así que después lo vamos a publicar, porque hay mucho que desglosar de lo que ustedes nos han relatado, de desglosar para llevar a nuestros procesos, para seguir trabajando con los estudiantes. Me gustó mucho la convocatoria que han tenido, así que agradecida por eso también. Ahí Edwin estaba levantando la mano. Ay, no los vi. ¿Edwin? Hola. Sí, ¿cómo Hola, están? Edwin. Edwin Hola, de hola, Bolivia. De Bolivia. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Todo bien? Martín, Hola, Edwin. ¿Cómo estás? Patricia, Pati. Bueno, un gusto realmente estar con ustedes. Permítanme presentarme, soy arquitecto boliviano. Bueno, soy formado en Brasil hace 27 años, pero quisiera contarles muy brevemente, rápidamente, para complementar una pequeña historia que es la mía, digamos, con relación al Grupo Talca. El 2015, en la Bienal de Buenos Aires, vimos la presentación de ellos realmente muy, muy impactante. Nos llamó mucho la atención porque realmente contrastaba la sensibilidad y la honestidad de la presentación de ellos, contrastaba con las otras presentaciones, pues, ¿no? Como por ejemplo la de Fernando Romero de México, con esa magnitud de obras y demás en relación a la sencillez y a la sensibilidad con el territorio y la honestidad, vuelvo a decir, como presentaron Rodrigo y Martín. Realmente nos impactó muchísimo y quería comentarles eso para mostrar cómo puede impactar realmente ese discurso, ese pensamiento, ese trabajo de ellos en otros profesionales, no solo en Chile, sino de Latinoamérica, como mencionaba Miguel, por ejemplo. Realmente se está gestando a nivel latinoamericano un cambio y nos parece realmente importante.
Rodrigo justamente participó, fue jurado en la Bienal de Santa Cruz de Arquitectura el año 2018, donde tuve el privilegio de ganar el Gran Premio Bienal con una obra que es La Costanera Puerto Vallivián, justamente inspirado y motivado con esa idea que ellos, por ejemplo, presentaron con el Mirador Pinohuacho, ¿no? Entonces, la verdad que es impresionante lo que nosotros replanteamos un poco, ya veníamos trabajando en esa línea, pero a veces por el tema comercial, el tema económico, inclusive uno se va derivando como arquitecto a desarrollar otras propuestas, otro tipo de trabajo. Sin embargo, esto creemos realmente la sensibilidad con el territorio, con las comunidades, el impacto social y cambios sociales en las comunidades nos parece realmente importante y puede darnos mucho más satisfacciones personales, profesionales y lógicamente a mucho más gente, ¿no?, en las comunidades. Entonces, con esa obra, por ejemplo, de La Costanera Puerto Vallivián, que tuve la suerte de ganar el Gran Premio Bienal de Santa Cruz, la llevaron a la Bienal de Quito en noviembre del mismo año y fue premiada en la categoría Diseño Urbano y Arquitectura del Paisaje. La verdad que nos llenó de mucha satisfacción y comprobó más aún ese trabajo de medioambiental, de impacto con las comunidades, con los procesos locales y demás que ellos están desarrollando. Entonces, la verdad, nos motiva muchísimo siempre seguirlo, siempre estamos curioseando donde están participando y viendo los trabajos. Y bueno, personalmente no tengo el privilegio de conocerlos, he hablado alguna vez, nos hemos comunicado con Rodrigo escritamente, pero tendremos más adelante la suerte, el privilegio de conocerlos. Eso quería comentarles, la verdad, un honor estar con ustedes acá y bueno, un gusto siempre. Gracias a ti, Edwin, por tus Gracias, palabras y Edwin. por tu tiempo. Muchas gracias, Edwin. Y como dice Valentina, que es increíble el trabajo de los chicos y que es mucho más que arquitectura, y por eso quisimos invitar hoy en este espacio a Martín y a Rodrigo, y agradecerle a Miguel también por todo el apoyo, porque justamente queríamos transmitir eso, queríamos transmitir el enfoque de trabajo que tienen los chicos, cómo trabajan en las comunidades, cómo movilizan procesos locales, pero principalmente cómo todo eso lo hacen a través de la escucha, de lo receptivo, y a partir de ahí de movilizar la creatividad, pero esa dinámica de trabajo con comunidades era lo que queríamos destacar de los chicos principalmente y de esta experiencia ya de trabajo desde Grupo Talca y desde su propuesta. Así que Rodrigo, Martín, seguiremos en contacto, ya les dije que vamos a trabajar juntos también con estudiantes de otras disciplinas, ojalá pronto. Y bueno, nuevamente agradecerles. Ahí Martín y Rodrigo los invitan a que visiten la página de Grupo Talca, así pueden ver sus obras y los diferentes talleres que proponen, y ya los voy a mantener al tanto para que puedan compartir después la grabación de este webinar también, que les sirva para difundir luego. Muchísimas gracias de nuevo, gracias por la presentación, gracias por las historias, por los relatos y por los aprendizajes. Gracias, chicos, que estén muy bien. Y gracias a todos los que participaron y por mantenerse durante este tiempo. Muy buena convocatoria, chicos. Gracias, Patricia, y gracias a todos por el tiempo y por estar como desde temprano acá. Así que gracias a todos por escuchar. Muy, se cuidan mucho. Un abrazo grande y seguimos conectados. Adiós. Chao, gracias. Chao, chao.